muchacho de cualquier edad antes de llegar a su madurez, es decir, antes de los 20 años. Entonces 9 años también puede ser una buena aproximación. A los 17 años se le menciona a José, recuerda la historia de José, que fue vendido como Sí, esclavo como esclavo por por sus sus hermanos. hermanos. Ajá. A los 17 años ocurrió esa historia y se utiliza la misma palabra Naar, que es la palabra niño en hebreo. Los levitas venían a la casa de Dios a adorar y vemos a Elcana que vino a adorar con Ana y entregaron a Samuel como ofrenda. Y ahora Ana y Elcana regresan a su casa. ¿Recuerdas dónde está su casa? De hecho lo menciona el versículo. Su Sí, casa estaba en la ciudad de Ramá. de Ramá, lo vimos, Ujú. la ciudad de Ramataín de Sofín, que era heredad de los levitas. También recordamos que Samuel era descendiente de Coat, es decir, era de la familia de los coatitas, que tienen un ministerio muy especial y lo vamos a ver en estos versículos. Em, pero a medida que crecía Samuel tenía diferentes responsabilidades Ujú. dentro del templo. Eso es lo que significa ministrar. Ministrar Ok. significa sirviente, Servir. Ajá. servir, exacto. Pero ¿a quién servía Samuel? ¿Qué es lo que nos dice el versículo? Y el niño ministraba, A Jehová. eso es muy importante y eso es lo que queremos subrayar, delante del sacerdote Eli. Es Ujú. decir, está el sumo sacerdote, pero no sirve al sumo sacerdote, sino ¿a quién sirve? A Jehová. A Jehová. Y eso es algo que quiero resaltar. Mm. Los levitas comenzaban a cumplir su servicio a la edad de 25 años y a los Ok. 30 años ya, eh, ahorita voy a dar unas especificaciones, a los 30 años comenzaba realmente su servicio, es decir, a los 25 entraban para ser preparados, cuando llegaban a los 30 años ya podían servir Ok. hasta los 50 años, eso fue lo que Dios había dicho a Moisés. Ok. David lo va a recorrer a 20 años, pero originalmente son 25 25. años. Esos 5 años eran de preparación. Ok. Y a los 30 años, según números 4, no vamos a ir para allá, pero ahí se menciona precisamente los hijos de Aarón, perdón, de Leví, que son Coat, Merari y Gerson. A los 30 años los sacerdotes tenían cierta responsabilidad en el templo. En el templo. Ujú. Estas responsabilidades eran cuando el templo se movía, pero recordemos que ahora el templo ya está en un solo lugar, Fijo. está fijo y ya tenían otras responsabilidades. Hasta este punto de la historia hemos visto la historia de Ana y de Y Samuel. de Samuel. Ahora vamos a ver otra historia y también se nos va a presentar con la misma palabra dos jóvenes o dos Naar, que es la palabra para niños, que eran hijos de Elí, del sacerdote Elí, Ofni y Fines. De acuerdo con el contexto, Elí los hizo sacerdotes antes de que llegaran a la madurez, es decir, antes de Antes los de los 25. 25 años. Ujú. No sabemos cuál era la diferencia de edad entre estos muchachos y Samuel, sin embargo, ellos comenzaron a tomar parte en el ministerio porque su padre ya era anciano. Al ser sumo sacerdote no importaba la edad, solo los sacerdotes a los 50 años dejaban de De servir. serlo. Porque recuerdas cuando estudiamos, estabas con nosotros en Jueces y Josué, las ciudades de refugio, hasta que muriera el sumo sacerdote, entonces podría Podría regresar. regresar. Exacto, muy bien. Entonces, vamos a ver esta historia que ahora cambia drásticamente. Ahora se va a enfocar en Elí y sus hijos, del versículo 12 al 17, por favor. Sí, dice. Los hijos de Elí eran hombres limpios y no, Impíos. perdón, impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un, Garfio. un garfio de 3 dientes. Lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la,
grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ok, hasta ahí. Uh-huh. Aquí vemos a los dos hijos de Eli y que ya están del sumo sacerdote, ajá. Y que ya están tomando parte del ministerio. Uh-huh. Parte del ministerio era las ofrendas. Como vemos aquí, cuando menciona perol, olla, caldera, marmita, uh-huh, era donde se ofrecía la carne, o donde se traía la carne para sacrificio. Para el sacrificio, exactamente. Cuando dice que eran hombres impíos, la frase literalmente es hombres sin valor, sin valores. Sin valores. Exacto. De hecho, así describe Moisés a los que incitaban a los demás a adorar a los ídolos falsos. Y también lo vimos en la historia de Jueces, cuando un hombre que iba a Belén con su concubina pasó a la ciudad de Gabá, y que aquellos hombres dice que eran malos o impíos. Esa es la descripción de los jóvenes impíos. Los sacerdotes tenían derecho a las ofrendas, o sea, lo que están haciendo no está mal en principio, lo que está mal es en el momento en que lo hacen. Vamos a revisar tantito. El versículo 15 dice que antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote. Y el versículo 16 dice: si el hombre respondía: quemen la grosura primero, después toma tanto como quisieras. ¿Qué es lo que había dicho Dios? Ok, el pueblo va a traer sus ofrendas, va a traer la carne para asar, va a traer la cebada, el vino, lo que fuera a ofrecer a Jehová, según Levíticos 1 al 4. El sacerdote tenía que quemar la grosura primero. Dice eso, Jehová dice: eso es mío. Uh-huh. Después de que se queme la grosura, el sacerdote podrá introducir un gancho, un garfio, dice, y sacar todo lo que en él tome, ¿no? Del garfio, pueda él sacar de la olla, ¿no? Correcto. Uh-huh. Entonces, estos muchachos lo hacían antes, y eso era lo que les molestaba, porque no se seguía el ritual, sí, la ofrenda. Uh-huh. La ofrenda. Lo establecido, ¿no? Lo establecido. Y entonces dice que el pueblo menospreciaba, no dice que a estos jóvenes, dice a las ofrendas. Uh-huh. Porque ellos tomaban lo que querían. Esto era un acto de irreverencia. Y vamos a leer el versículo 18 otra vez. Samuel, Ofni Fines, vamos a regresar a Samuel. En el versículo 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Entonces aquí vemos una vez más el contraste. Samuel ministrando en la presencia de Jehová, mientras que los jóvenes, Ofni Fines, lo hacían para sus propios deseos. Por eso dice: dame carne para asar, pero esa carne no les correspondía. Okay. Ni siquiera cruda. Tenían que esperar que se quemara, o se cociera la carne con la grosura. Eso era el ritual el acto de ofrecer a Dios, Jehová el sacrificio. El sacrificio, ¿no? Exacto. Y vemos aquí también a Samuel usando un efod. Un efod, no hay traducción para esa palabra. Una vestimenta. Era una vestimenta. Que específica de lino, ¿no? De lino, exacto. Uh-huh. Se unía aquí en los hombros, uh-huh, y con un cinturón abajo. Entonces era un pedazo de tela adelante, otro atrás, como un mandil, pero se unía con lacitos en la cintura y con como unos broches, sí, acá en los hombros. A diferencia del sumo sacerdote, el efod del sumo sacerdote tenía aquí dos piedras, el Urim y el Tumim, uh-huh, que eran donde consultaban a Dios. Y encima del efod traía el sumo sacerdote el pectoral con las piedras
preciosas, con cada una de ellas grabadas con el nombre de las tribus de Israel. Ajá. Pero este efod es un efod para los sacerdotes de uso común, para los, perdón, para Quizá los aspirantes al exacto, sacerdocio, para ¿no? los que se están preparando, incluso Ujú. los que ya estaban de entre los 30 y 50 años, Ujú. pero era como una vestimenta que los identificaba que estaban ministrando, Ajá. que estaban en el servicio o que estaban Ok, en preparación. ¿no? Ujú. Esta indicación de que, de hecho, por lo general era de color blanco, como este mantel que tenemos, o las cortinas. El del sumo Ok. sacerdote sí era de oro, azul, púrpura y carmesí, como Dios lo había especificado. Ok. Y este tipo de tela, según Ezequiel, era para que el sacerdote no sudara. Ellos estaban en el desierto y es algo muy fresco que permite el paso del aire y refresca. Así es, el lino es muy fresco. Exacto. Cuando vas a la playa, que usas? Ropa de lino. Exacto. O Algo o algodón. O algodón, algo más fresco, ¿no? Algo más fresco. Pero no solo Samuel usaba el efod, también utilizaba otra ropa, pero aquí vamos a regresar a ver un poco a su familia. ¿Qué pasó con Ana y Elcana? Entonces, ayúdame a leer del versículo 19, porque leíste el 18, Ajá, 19 al 21. Ok. Dice, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y vistió Jehová a Ana y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aquí. Bien. Vimos que Samuel usaba un efod, pero además usaba una túnica que le hacía su madre. La túnica, a diferencia del efod, sí era una vestimenta larga, incluso con mangas. Por lo general no tenía costura, era hecho de una misma pieza. Por lo general nuestra ropa tiene costuras en los lados, acá arriba. Sí. Pero las túnicas en ese tiempo se hacían de una sola cosida o de un... Más bien sin costuras. Sin costuras, ¿verdad? No sé, Una de misma alguna tela. manera envolvían la tela para que pudiera ser vestida sin costuras, ¿no? Así era lo que hacía Ana todos los años, porque todos los años subía Ana y Elcana, lo vimos en los capítulos anteriores, a adorar a Jehová. Y entonces Elí los bendice y Ana tiene 5 hijos. Sí, 3 varones y 2 mujeres. Y 2 mujeres. Así que Samuel tenía hermanos y hermanas. Y nos menciona aquí al final otra frase sobre el crecimiento de Samuel. Dice, y el joven, el Nahar, una vez más vuelvo a utilizar esa palabra, Nahar, el jovencito, crecía delante de Jehová. Lo hemos visto ministrar delante de Jehová, en la presencia de Jehová, y ahora lo vemos crecer. Y vamos a leer ahora del versículo 22 al 25, regresando a la familia de Elí. Como hemos visto, esto está más centrado en los hijos de Elí que en Samuel. Así que vamos a ver qué pasó con sus hijos que estaban haciendo estas cosas, ¿cómo se llama? Estos actos de irreverencia ante las ofrendas. ¿Qué pasó con ellos? Bien, versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguien pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?
Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ok. Elí encara a sus hijos, ¿no? Y los regaña. Ujú. Y le dice, ¿por qué están haciendo esto? Y no solo esto, sino había otras cosas que estaban haciendo fuera del tabernáculo. No solo sus malas acciones eran dentro del tabernáculo, sino también fuera Fuera del de. tabernáculo. Ujú, Entonces su padre dice, no es bueno lo que oigo. ujú, Para este momento, Elí tiene cerca de 90 años, ujú. según algunos Sí, historiadores judíos. Ya, por eso dice que era demasiado viejo. demasiado viejo. Incluso Ujú. vamos a ver más adelante que casi no podía ver bien. Ah, Tenía ok. problemas de la Ya de visión. vista. Por Ujú. eso había hecho a sus hijos a sacerdotes debido a estos problemas que había tenido. Y les hace una pregunta. Si el hombre pecare Ajá. contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Contra Jehová, Jehová. ¿quién rogará por él? Aquí está presentando, ok, un juez emite un juicio entre dos hombres. Y tú puedes ir al Ujú. juicio a menos que la persona esté reclamándote algo. Si no te reclama, pues no pasa nada, ¿no? Pero aquí está haciendo Elí otra pregunta. Pero ¿qué tal si tú le ofendes al juez? Pues Ujú. por supuesto que va a haber un juicio O represalias, o ¿no? Ajá. represalias. Ujú. Y no solo pone a Dios como juez, sino como aquel que ejecuta la La sentencia. sentencia. Este pasaje enfatiza más la ira de Dios de poner fin a la situación de lo que están haciendo sus hijos con las ofrendas, Ujú. porque es Dios quien juzga a su pueblo y Dios es quien puede reemplazar a sus malos dirigentes por fieles sirvientes. De hecho, eso Jesús lo enseñó por medio de una parábola, la parábola de los siervos malvados, que se les entregó una viña y ellos mataban a los que venían, mataban al hijo, y al final Jesús interpreta esa parábola y les dice que el reino de los cielos les será quitado y será entregado a otros que produzcan frutos. Y entonces los sacerdotes y fariseos entendieron que hablaban de ello, que Jesús se refería a ellos Ajá. y querían echarle mano a Jesús, meterlo en la prisión y juzgarlo, pero no lo hicieron porque el pueblo tenía a Jesús como profeta, entonces no quisieron hacer A ahí, tomar sus actitudes, pues. Ujú. tomar acción Esas contra Jesús, represalias esa contra Jesús. represalia. Ajá. Pero Jesús enseñó eso, para los malos dirigentes Dios los va a reemplazar por fieles sirvientes. Ujú. Y termina esta porción que vamos a estudiar con otra imagen del crecimiento de Samuel. Así que versículo 26, Sí, vamos a leer. y el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Que esta frase tal vez ya algunos ya la reconocieron, porque no solo a Samuel se le describe con este aceptación delante de Dios y de los hombres. Tenemos a Juan el Bautista y por supuesto a A Jesús. Jesús. Ujú. En Lucas 2:42. Bien, ha cambiado la historia, ha dado un giro. El punto o el enfoque era Ana, Elcana y su familia. Posteriormente Ya, pasó a Samuel y Samuel, a los hijos de Elí, Elí. que es lo que acabamos de estudiar. Ujú. Elí solo ha reprendido A sus a sus hijos. hijos porque ellos satisfacían sus propios deseos en lugar de respetar las instrucciones y los consejos de Dios. Sin embargo, vimos a Samuel que servía delante de Jehová, en la En la presencia de presencia. Jehová, crecía delante de Jehová y era aceptado por los hombres. Y esta es la pregunta que, que, que quiero dejarles en sus mentes para terminar. ¿Cuál es el centro de nuestra vida? Pues Dios, Jesús, Jehová. O cómo, porque de Ofni y Fines, el centro de su vida eran sus propios deseos, lo que a ellos les convenía, lo que ellos querían. Y creo que muchas veces nosotros mismos nos hemos encontrado en una situación de irreverencia o Desacato. desobediencia Desobediencia. a los mandamientos de Dios. De hecho, no hay justo ni a un uno, dice Romanos 3. No hay justo ni a un uno, todos, de hecho Isaías 53 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová
puso en Cristo el pecado de todos nosotros. Y creo que aunque nosotros digamos, Dios es el centro de mi vida, muchas veces lo ponemos en otro lugar, plano. en otro plano, en otro plano. Y creo que la clave está en el versículo 12. La clave de esto está en el versículo 12. El versículo 12 dice que los hijos de Eli eran hombres impíos, y creo que todos hemos caído de la gracia de Dios, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de su gloria. Pero aquí aparece una segunda frase, dice, no tenían conocimiento de Jehová. De Jehová. Y creo que ese es el punto clave. Creo que Samuel sí tenía conocimiento de Jehová, por eso servía a Dios y delante de él y en su presencia. Pero los hijos de Eli no tenían conocimiento de Jehová. Y eso es algo que vamos a enfatizar en estos capítulos de Primera de Samuel. ¿Quién es Dios? Para poder nosotros definir quién es el hombre, primero hay que definir quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho. Sin este conocimiento nos vamos a perder. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios 4, de los versículos 12 en adelante, nos dice que debemos de crecer en unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a ser maduros, y Pablo utiliza una expresión muy bonita que dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. Hay que llegar a ser maduros. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, movidos por cualquier viento de doctrina. Y se vuelve a utilizar esa palabra, niños. ¿Por qué? Porque un niño siempre ve algo y lo desea y lo quiere. Y muchas veces así nos pasa como personas, vemos algo y lo queremos. Sí, ciertamente. Y nos afanamos por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cómo nos vamos a ver en tal o cual situación, ¿no? O, delante de alguien en específico. Correcto. Nos preocupa mucho más eso que nuestra vida espiritual. Sí, ¿no? De hecho Jesús en el Sermón del Monte hace una pregunta muy curiosa, porque dice, algunos están preocupados hasta por su estatura y quieren crecer más, ¿no? Y dice, ¿podrás tú añadir un codo era una misión, 40 centímetros, a tu estatura? Dice, no, estás pensando en qué vas a vestir, mira los lirios del campo. O qué vas a comer. O qué vas a comer y mira los pajaritos. Sí, olvidamos que Dios nos provee, ¿no? Que Él es el Padre Todopoderoso que siempre va a estar con nosotros, ¿no? Y va a ser nuestro proveedor, ¿no? Correcto. Y si lo recibimos de Dios, entonces ¿por qué nos jactamos? Nos preocupamos. Nos jactamos y también nos preocupamos. Y entonces por eso termina, ese capítulo de Mateo 6, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Correcto. Que esa sea nuestra oración, que no seamos como los hijos de Eli, que se nos olvida quién es Dios, y al olvidarnos quién es Dios, pues solo nos centramos en nosotros mismos, en nuestros deseos, en lo que deseamos. Y también Pablo ora en Efesios capítulo 1, que sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para saber la esperanza a la cual hemos sido llamados, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda la gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esto es lo que queremos enfatizar de aquí en adelante en el libro de Samuel, el conocimiento de Dios, porque van a venir otras historias donde va a ocurrir que se les olvida quién es Dios, se les olvida qué es lo que Dios ha hecho en el pasado, y entonces tienen miedo de su futuro, tienen temor en el presente, y Dios va a tener que enviar a un profeta, lo vamos a ver en el siguiente episodio, a un profeta, a hablarle a Eli y decirle, te voy a recordar quién es Dios, qué es lo que estás haciendo en el presente y lo que va a venir en tu futuro. Así que los esperamos para el estudio de la siguiente semana. Agradecemos su presencia, al que nos hayan escuchado. Quedamos pendientes para la próxima semana. Vamos a orar dando gracias a Dios nuestro Señor por estos momentos. Agradecemos, Padre, que nos hayas transmitido a través de Job estos conocimientos, y
Permite que los llevemos día a día en nuestro andar para tu honra y tu gloria. Amén. Amén.